El discípulo de Jesús no se reconoce porque se aprende una serie de doctrinas o va repitiendo fórmulas religiosas, sino se reconoce por su comportamiento, por su estilo de vida, que tiene que ser de las bienaventuranzas, como Jesús ha apenas proclamado. Y por eso ahora se dirige a sus discípulos, a los que ya son dichosos, porque han aceptado a Dios como único Señor, renunciando a toda ambición. Jesús dice: a vosotros que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Jesús está enseñando de qué manera se construye esta sociedad del reinado de Dios cuando el discípulo manifiesta esa dicha, esa bienaventuranza, porque sabe siempre transmitir cosas buenas, incluso a los que no se lo merecen o a los que son ya reconocidos como los adversarios. Jesús ha dicho: dichosos cuando hablen vosotros, cuando hablen mal de vosotros, cuando os insulten, os calumnien. Pues bien, Jesús dice a sus discípulos: tenéis que demostrar esa dicha como tratando bien, haciendo el bien, haciendo que las cosas sean bonitas. Ese es el término que usa Lucas, a los que os odien. Es decir, manifestando esa belleza que tiene que volver a hacer sentir la armonía del creado. Jesús dice de qué manera se tiene también que desactivar toda violencia. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome de lo tuyo, no se lo reclames. Esta manera de actuar no significa ser personas que no tienen carácter o que se dejan pisotear por los más violentos, sino que el discípulo es el que manifiesta esa dignidad de saber responder al mal, a la violencia, con alternativas que puedan llevar a una reconciliación o que puedan permitir ese desactivar toda forma de violencia para que se pueda construir relaciones realmente humanas. Y Jesús invita a ser personas generosas, no ser personas interesadas, no hacer las cosas solamente con la finalidad de obtener siempre un resultado. Por eso Jesús recuerda también una fórmula que era muy conocida en el mundo judío, pero la usa al positivo. Esa fórmula decía: no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Jesús ahora usa esa fórmula diciendo: lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. El discípulo de Jesús se reconoce por este comportamiento activo, por esa capacidad de actuar y de intervenir para que las cosas vayan siempre mejor posible. Y por eso ahora añade Jesús que hay que salir de ese círculo vicioso de comportarse de una manera solamente para obtener los mismos beneficios, porque dice Jesús: no hay nada de nuevo en todo eso, no hay ninguna característica que dé al discípulo una validez y una manera nueva de reconocerse. Si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Jesús dice: los pecadores se llevan bien con sus cómplices. Por eso hay que romper ese círculo vicioso y hay que saber hacer del bien sin esperarse nada en cambio. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Hay que mirar y hay que contemplar la realidad desde una óptica diversa, la que propone Jesús, que es siempre ese amor que todo renueva y que hace posible unas auténticas relaciones humanas. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. ¿Cuál será la recompensa? Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Jesús dice que podemos llegar a ser hijos de Dios si nos comportamos como Él. Se rompe también esa imagen popular que todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Podemos serlo si asemejamos al Padre en esa característica que lo distingue, que es el hacer bien siempre a todos. Jesús dice: porque el Padre es bueno con los ingratos y con los perversos. Aquí también cae uno de los pilares de la religión, ese pilar que dice que Dios castiga a los malos. Jesús dice todo lo contrario. Jesús afirma radicalmente que el Padre hace solamente el bien y que no castiga a nadie. Entonces, de esa manera se tienen que reconocer a sus hijos, que tratan bien incluso a los que no lo merecen. Jesús invita a esta compasión: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Y esa expresión que Lucas toma también de la tradición judía, la misericordia, la compasión, en el mundo judío tiene que ver con
con el seno materno, con el útero de la mujer. Es decir, Dios se manifiesta siempre con una actitud, el Padre se manifiesta con una actitud también maternal, que sabe siempre acoger y que no castiga a nadie. Y acaba el mensaje de Jesús a sus discípulos para que sean reconocidos en la historia como fieles colaboradores suyos: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. El perdón no es un rito, el perdón ya está garantizado si también nosotros sabemos perdonar a los demás.